Petro jamás será presidente de Colombia, eso dice Piedad Córdoba. La ex senadora liberal habló con el podcast El Diario y explicó las razones por las que no votaría nunca por Gustavo Petro, entre ellas la falta de coherencia, según ella, del líder de la Colombia humana. Yo soy José Guarnizo, editor general de Semana.com, y junto con Sofía Gómez, periodista de Breaking News, hoy les hablaremos de uno de los temas más importantes del día. Este domingo, Daniel Coronel publicó una columna que se llama Petroleaks. Fue una columna bastante comentada, bastante refutada por Gustavo Petro, en la que el columnista de la revista Semana trae a colación unos cables que la Embajada de los Estados Unidos le envía a su país, diciendo que el senador Gustavo Petro habló de dos congresistas o dos dirigentes del Polo y los menciona como si hubiesen tenido alguna relación inapropiada con las FARC. Sofía, bueno, primero que todo, pues recordemos un poco lo que dice la columna de Daniel Coronel este domingo, que generó una enorme controversia en redes sociales y sobre todo por los seguidores de Gustavo Petro. Bueno, José, lo que dice la columna, cito textualmente, el senador Gustavo Petro nos dijo que él no descarta la posibilidad de que algunos miembros del Polo Democrático mantengan vínculos inapropiados con las FARC. En la columna en el cable de Wikileaks se refiere puntualmente a el congresista William Borja y a Gloria Inés Ramírez, que en ese momento eran parte del Polo Democrático, al cual también pertenecía Gustavo Petro. Y más adelante, pues el cable de Wikileaks habla de que Piedad Córdoba también estaría nombrada dentro de estos posibles miembros relacionados con las FARC. Estamos hablando, Sofía, anteriormente, que hay, digamos, una controversia o dos versiones encontradas. La primera, que es la columna de Coronel, él publica y pone en escena unos cables que envía la Embajada de los Estados Unidos a ese país, en el que mencionan que Gustavo Petro habría hablado como de posibles, o que él creería que a lo mejor pues hay dos compañeros suyos del Polo que tendrían relaciones inapropiadas con las FARC. Hasta ahí, digamos, y Coronel menciona que eso se da dentro de la Embajada de los Estados Unidos y que él se los cuenta a ellos, Petro se los cuenta a ellos. Sin embargo, Petro le ha respondido a Coronel durante todo este fin de semana y dice que lo que recoge el cable de la Embajada de Estados Unidos en la rueda de prensa es que el 25 de mayo del año 2008 el fiscal general de entonces, Mario Guarán, vincula o da una rueda de prensa en la que vincula a Borja, a Ramírez y a Piedad en el escándalo de la FARC política. Y precisamente lo que, pues digamos, vuelve y reitera Coronel es que esto no es cierto, que según él, William Pomfrey, el embajador de Estados Unidos en ese momento, dijo textualmente que se lo había dicho a él y a su conjunto de diplomáticos de Estados Unidos, y no que había sido en una rueda de prensa o tomado de otras declaraciones. Bueno, pues vamos a escuchar, Sofía, qué es lo que dice Daniel Coronel al momento de leer su columna, como todos los domingos a las 7:30 de la noche lo hace a través de las redes sociales de la revista Semana. En las redes sociales hay una tendencia a reaccionar masivamente a cada cosa que se diga sobre Uribe o sobre Petro. Hay ejércitos de cuentas verdaderas, unas, otras no tanto, de trolls, de bots, reaccionando, insultando, llenando de oprobio al que se atreva a decir algo de sus respectivos jefes políticos. Y resulta que esto es algo que es supremamente importante, porque se trata no de un delito, no de una investigación por corrupción, sino de un comportamiento que retrata de alguna manera la condición humana de un dirigente político, en este caso Gustavo Petro. Bueno, pues siempre que se habla de FARC política, pues en su momento Mari Guarán lo que hizo fue también hablar de Piedad Córdoba,
de quien pues finalmente no en ningún momento se logró probar que ella tenía relaciones con las FARC del modo en que supuestamente lo estaban denunciando incluso desde el gobierno de Álvaro Uribe. Al contrario, pues ella salió avante de todas estas investigaciones. Usted habló justamente con ella esta mañana. ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, lo primero que me dijo Piedad Córdoba era que, a pesar de que no la mencionó textualmente el cable de Wikileaks de esta columna de Daniel Coronel, ella sí quería como aclarar por qué volvió a retomarse el tema de su relación con las FARC, supuesta relación con las FARC, en este episodio. Pues lo que yo siento, lo que yo veo es que hubieron otros Wikileaks donde él menciona directamente, y cuando él dice 2 senadores del Polo y una del Partido General, pues obviamente quien estaba en las negociaciones por la liberación era yo. Blanco es frito se come, gallina lo pone. Bueno, pues esa era una de las respuestas que le daba Piedad Córdoba a usted, Sofía, pero también recordemos a la audiencia que digamos que Piedad Córdoba no es que haya tenido muy buenas relaciones con Gustavo Petro. Uno supondría, por ejemplo, que han sido a lo largo de los últimos años 2 dirigentes políticos muy visibles de la izquierda y que en algún momento pues podría haber afinidades o pudo haber existido una alianza, pero ellos nunca se terminaron de acercar. Sí, eso es cierto, José, porque incluso esta mañana en declaraciones que dio Piedad Córdoba, ella recordaba que incluso Gustavo Petro le dijo en la campaña presidencial que no le gustaría que ella lo apoyara durante su campaña por, digamos, que la imagen que ella tenía negativa y su relación aparentemente con las FARC. Entonces ella decía que en ningún momento habían sido amigos, que incluso ella lo distinguía a él como una persona, pues un dirigente político exitoso y todo lo demás, pero que no estaba de acuerdo con su forma de hacer política. ¿En qué? En todo. En todo. Los señalamientos en la calle, los insultos, el simple hecho, por ejemplo, de no poder dirigir a un restaurante, el simple hecho de no poder abrir una cuenta, y no solamente insultos y maledicencias en Colombia, en el exterior también. O sea, una situación que fue y ha sido muy engorrosa hasta el punto de que yo como mamá, como abuela, hubiera querido poder ir al nacimiento de mis nietos en Estados Unidos y no pude entrar gracias a esas afirmaciones mentirosas y tendenciosas. O sea, el daño ha sido muchísimo, políticamente fue grandísimo, porque es que yo no pertenecía ni pertenecí nunca a las FARC. Yo era una senadora muy aprestigiada, hecha a pulso, una senadora sin puestos, sin contratos, con debates de opinión, y jamás me beneficié de la actividad que hice por la paz. No tengo ni hermanos, ni hermanas, ni marido, ni nadie colocado en ningún puesto que tenga que ver con la paz. Lo hice por la convicción absoluta que tenía de que para Colombia era mucho más importante la paz que cualquier otra cosa. Y lo que hice yo como colombiana, como ciudadana, como representante de un sector importante de la sociedad colombiana que votó por mí, acabar la guerra. Como una persona que conocía el impacto de la guerra, porque estuve secuestrada, tuve a mi hija desaparecida, pues obviamente lo que quería era que se acabara. Así que no me pueden mencionar nada. Yo nunca he portado un arma, por eso yo nunca me acogí a ningún proceso de paz, que sí era importante. Yo jamás disparé un tiro, yo no estuve en la toma del Palacio de Justicia, entonces a mí no me pueden hablar de nada, ni meterme en nada, ni decir que ni contratos, ni negocios. Es más, tengo una coherencia intelectual tan clara que jamás hubiera votado por el procurador, así como lo hizo él, por puestos. Bueno, en esta respuesta que nos daba Piedad Córdoba, ella precisamente habla de que no se parece a Petro, digamos que en su coherencia política, y que incluso todas esas acusaciones y estas menciones que él ha hecho en los cables de Wikileaks, pues la han perjudicado muchísimo en su vida política y familiar, pues desde hace años, y que esto ha tenido una consecuencia muy grave para su vida. Pues le lanza 2 pullas importantes a Petro. Por un lado le dice que ella nunca estuvo en la toma del Palacio de Justicia, y no es que Petro haya estado, pero pues siempre los contradictores de Gustavo Petro han sacado a relucir pues su pasado en el M-19. Y por otro lado también
le dice que nunca votaría ni votó por el ex procurador Alejandro Ordóñez, cosa que sí hizo Gustavo Petro en alguna de las 2 elecciones que tuvo él como representante máximo del Ministerio Público. ¿Qué más dijo Piedad Córdoba? Ella también nos habló de otro cable de Wikileaks con fecha de abril de 2008, donde Petro, y cito textualmente, dice: Chávez cometió múltiples errores políticos durante su involucramiento como facilitador del intercambio humanitario, en buena parte porque se apoyó exclusivamente en la senadora Piedad Córdoba y en las FARC para los consejos sobre política colombiana. Y ante eso, pues ella nos da su opinión. Primero que todo, yo siento que eso es como algo de envidia, porque no fue Chávez la que me buscó a mí, yo fui quien busqué a Chávez. Yo fui en un evento que hubo donde condecoraron a Ana Poniatowska, la extraordinaria mujer mexicana intelectual, en un evento de intelectuales en defensa de la humanidad donde yo estuve, cuando el presidente, en ese momento Chávez, me da la palabra. Yo le pregunto a él, mejor dicho, le propongo a él que ayude a la liberación de las personas que estaban secuestradas. En esos días había habido unas escenas muy tristes, muy dolorosas de ver al profesor Moncayo recorriendo el país pidiéndole que le liberaran a su... Y es ahí donde yo entro a pedirle eso, a decirle que nos ayude, que él puede ser una voz audible para las FARC. Y yo no sé qué errores cometió Chávez, yo no me acuerdo que Chávez haya cometido ningún error. El error de Chávez fue haber apoyado la paz, apoyado con generosidad, sin contraprestación de ninguna naturaleza, porque de alguna manera nosotros somos un mal vecino. Guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, de todo. Entonces, yo no veo que errores cometió Chávez. Y además Chávez era un hombre muy autónomo, muy independiente como lo soy yo. Yo no tenía que ir allá a pedir autorizaciones, ni arrodillarme, ni hincarme ante ningún imperio, como si lo ha hecho el señor Petro. Colombia más bien utilizó a Venezuela porque sabía que Venezuela podía jugar un papel muy importante en la búsqueda de la paz, para lograr sentar a la guerrilla más antigua del mundo y más poderosa a lograr un acuerdo de paz que hoy inclusive se puede uno atrever a decir que no se compadece con lo que se firmó. Yo creo que Venezuela fue y sigue siendo, a pesar de todo lo que se quiera decir, un aliado importante. Tan es así que da vergüenza ver a Estados Unidos regañando al señor Duque, dándole látigo, después de todo lo que se ha prestado. Bueno, José, y esto es lo que nos dijo la senadora Piedad Córdoba sobre el tema. Como puedes pues escuchar en esas declaraciones, ella nos habla, se va por otro camino en la conversación y nos habla, digamos, del papel que tuvo Venezuela en el proceso de paz. Incluso niega que Hugo Chávez en su momento tuviera algún error en servir de intermediario. Así es. Hay otro, aparte, digamos, de la entrevista que le concedió al diario, que tiene que ver con las aspiraciones políticas de Gustavo Petro. Ella dice que Petro no va a ser presidente. ¿A qué se refiere ella en ese momento? Ella habla precisamente de que Petro fue incoherente en decir, votar, digamos, por Alejandro Ordóñez, aun cuando él después lo persiguió y lo inhabilitó durante unos años. Y también dice que él lo cataloga como una mala persona, diciendo que no tiene patriotismo, de que Gustavo Petro no tiene valores y que lo que él busca es estar en una lista de presidentes en Colombia, pasando por encima de los principios y de los intereses de los colombianos. Bueno, hay una distancia enorme entre Gustavo Petro y entre Piedad Córdoba. La ex senadora Piedad Córdoba muy crítica del líder de la Colombia Humana, más de lo que cualquiera pudiera pensar. A él le interesa él. Lo demás es un correlato ahí para embobar un montón de gente. ¿De qué? Independientemente de que hay gente muy buena alrededor. Y gente que votó por él, por evitar que ganara Duque. Pero no porque votaran por él. Y gente que uno creía muy coherente, que resultó siendo incoherente alrededor de él. Yo personalmente no voté por él, no votaría por él, no votaré por él. Y puedo decir casi que con seguridad que jamás será presidente de Colombia. O sea, ¿usted cree? Porque es que no puede elegir uno no puede elegir un mal ser humano, uno tiene que elegir una persona que independientemente de lo que sea, tenga coherencia, tenga valores, tenga amor patrio, sea patriota, quiera el país, no simplemente que quiera figurar como presidente en una lista.
Bueno, eran bastante fuertes las palabras que usó Piedad Córdoba respecto a Gustavo Petro. Ella, por supuesto, tendrá sus razones, como lo decía en una parte de la entrevista que le concedió a Sofía del podcast del diario. Pues ella padeció durante muchos años persecuciones, seguimientos desde los gobiernos de Uribe, pero de algún modo es extraño, pero ahora ella lo trae a colación, pues culpa también a sectores de la izquierda y específicamente a Gustavo Petro por todo lo que ya tuvo que padecer. En este caso, pues los señalamientos de sus supuestos vínculos con las FARC que judicialmente no se probaron, y ella pues salió, reiteramos, avante de esto, al punto que lo trata como un mal ser humano. Sí, José, ella pues la entrevista la finaliza diciendo que jamás votaría por Gustavo Petro y que nunca lo ha hecho, precisamente porque no confía en sus valores, en que tenga patriotismo para, digamos, liderar al país de aquí en adelante en algún cargo político. Entonces, sencillamente, pues con esto finalizamos nuestro análisis sobre esta columna, sobre digamos, toda esta polémica que se dio gracias a el cable de Wikileaks, lo que dijo Coronel y pues las acusaciones que hace Petro y lo que piensa la senadora Piedad Córdoba.